El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y a resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el Señor establece una alianza con Noé y con su familia, que son quienes han permanecido fieles. Dios se compromete en esa alianza a no volver a destruir la tierra con las aguas del diluvio, ni a destruir ninguna criatura, pero a cambio pide también un compromiso de parte del hombre en la persona de Noé. Hay unos mandatos que el hombre debe cumplir en respuesta al amor de Dios, a la promesa que el Señor gratuita y libremente hace, y es de henchir la tierra, de seguir las palabras del Señor, de seguir sus mandamientos. Básicamente, el compromiso del hombre debe ser la obediencia a Dios. Un compromiso que ya se había corrompido o interrumpido en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios había establecido alianza con ellos, les dio toda la creación, les dio las plantas, los seres animales, e incluso al hombre le dio una ayuda muy adecuada que fue la mujer, y le dio todos los árboles del jardín para que comiera de ellos, menos el árbol del bien y del mal, el cual no debía tocar, al igual que también el árbol de la vida, como se lo establece aquí a Noé. La vida no se puede tocar. El hombre no la puede tocar ni para destruirla, ni para manipularla, ni también para hacerse semejante a Dios en lo que es el don mismo de la vida, la generación de la vida, porque es un poder que está reservado solamente para Dios. En fin, la tarea del hombre para corresponder a esa alianza se identifica con la obediencia a Dios, el respeto de las leyes, los mandatos de Dios. Y Dios manifiesta un signo en el cielo, es un arco iris, para que el hombre se acuerde de que él siempre va a ser fiel a la promesa. Sin embargo, pues esa alianza no se logra cumplir. El hombre no es fiel y vuelve y se interrumpe. La destrucción de Sodoma y Gomorra
es precisamente el signo de que el hombre no fue fiel a esa alianza. Sodoma y Gomorra son otra vez nuevamente el tope de la perversión del corazón humano, de la rebeldía del corazón humano, que no quiere seguir los mandatos del Señor, que no quiere vivir ajustado a lo que Dios quiere, a lo que Dios pide. Y así lo vamos a ver a lo largo de la historia, cómo el hombre es infiel, solo en unos cuantos. En la época de Sodoma y Gomorra, cuando habían llegado ya a la perversión, al límite del daño incluso sexual y afectivo, que era lo más perverso en ese tiempo, solamente Dios encuentra un justo. Señor, ¿y si hay 5? Le dice Abraham. Después de reducirlo desde 45 hasta 5, Abraham, si hubiera 5, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Solo encontró 1. Y fue Abraham, quien obedeció a Dios desde el primer momento, cuando le dijo que saliera de su tierra, que dejara su familia y su patria, y Abraham salió para una tierra que Dios le prometía. Fue el único fiel, y por la fidelidad de Abraham salva a Lot y a su familia, a su sobrino. Pero el hombre siempre ha sido infiel a esa alianza. Viene, por ejemplo, la época de la monarquía, y Dios nuevamente tiene la esperanza en la humanidad y se escoge un rey según su corazón. Y en ese rey según su corazón Dios tiene toda la expectativa de la fidelidad humana en el rey David. Y sin embargo, David también falla, aunque se arrepiente, y luego logra retomar nuevamente el camino de la salvación y acoger la promesa salvífica del Señor. Y hoy David para nosotros es una representación de un santo. Pero el hombre falla. Y entonces viene el Evangelio hoy con una confesión de fe muy linda. Porque ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro hace la confesión de fe y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es decir, en Cristo estaba por fin el cumplimiento de la fidelidad a Dios y de la fidelidad de Dios con los hombres. Por la encarnación y la constitución, digámoslo así, divina por obra del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, de las dos naturalezas, la humana y la divina, se establece una alianza perpetua, eterna, entre Dios y el hombre. Dios, que siempre había permanecido fiel y sigue permaneciendo fiel, se encarna y asume la naturaleza humana, y esa naturaleza humana en donde estamos representados todos los hombres, donde está representada toda la humanidad, por fin le responde al Señor. Por fin le es fiel. Por fin es obediente. Y por eso nos dice la carta a los Hebreos que Cristo, a pesar de las pruebas que padeció, con ruegos y súplicas, con lágrimas, sufrimientos y muchos dolores, fue escuchado por Dios por su actitud reverente, o en otra expresión, por su actitud obediente a la voluntad de Dios. Por eso la Eucaristía para nosotros es tan grande, porque en la Eucaristía se da esa respuesta humana fiel a Dios, y Dios Padre se complace en Cristo. Y en todos los que fielmente se unen a Cristo, Dios por fin logra encontrar fidelidad en el hombre, una fidelidad más alta que la de Abraham, una fidelidad más alta que la de todos los santos, y la Virgen, que siempre está unida al acontecimiento redentor de Cristo, expresa su respuesta en fidelidad a la fidelidad de Cristo, ella que siempre es fiel, y por eso es la representación
de nuestra raza. Por eso, el ofrecimiento de Cristo en la Eucaristía es lo único que trae el consuelo y la aceptación de parte de Dios cuando Él mismo lo dice en las palabras consecratorias. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros, sangre de la alianza nueva y eterna. Por eso para nosotros en estos tiempos tan difíciles, la respuesta al Señor en la Eucaristía, acoger a Cristo en la Eucaristía, acogerlo como el pan verdadero, la sangre verdadera, es responder a esa alianza. Y cada vez que nosotros nos acercamos a la Eucaristía con todo el amor, con toda la conciencia de nuestro corazón, con la absolutización de nuestro amor por Jesús Eucaristía, con la absolutización de nuestra voluntad orientada hacia Jesús Eucaristía, con la absolutización de nuestra inteligencia orientada a esta única verdad que es Jesús Eucaristía, confesamos como Pedro que Él es el Mesías y que solamente en esta respuesta nosotros agradamos a Dios cuando vivimos, acogemos la Eucaristía con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Cuando venimos a adorar a Jesús Eucaristía, entonces el hombre está siendo fiel a Dios. Y entonces a Dios incluso, a Dios se le olvida todo nuestro pecado pasado. Incluso cambia el destino de nuestro futuro, pero solo cuando venimos a la Eucaristía con esa fe ardiente y total. A mí me causa mucha preocupación, incluso angustia, al ver cómo la gente se va distanciando cada vez con mayor incremento de la Eucaristía. Cómo la gente va perdiendo la fe en la Eucaristía. Cómo la gente ya se ha dejado quitar la conciencia por este alimento santo, por la sangre del Señor, la única que tiene capacidad de salvarnos. Y basta verlo en muchas celebraciones eucarísticas, donde la gente está con el cuerpo, pero no está con el corazón. Y la gente cree que por el hecho de participar en un rito eucarístico ya obtuvo la salvación. No, eso no le complace al Padre. Eso no le complace para nada a Dios. Y cuando participamos de celebraciones eucarísticas en donde no aparece claramente Cristo como el único Redentor y el único Salvador, y cuando los sacerdotes nos prestamos para volvernos protagonistas como payasos, como participantes en una obra de teatro y no celebrando verdaderamente el sacrificio real en donde Cristo debe aparecer, me preocupa mucho porque no estamos orientando a la gente a lo que verdaderamente atrae la salvación de Dios. Lastimosamente, muchos sacerdotes nos hemos convertido en aquellos payasos que denunciaba ya el cardenal Joseph Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo. Payasos del cristianismo. Porque sabemos como un payaso presentar una buena función, tanto en la liturgia como en muchos acontecimientos de la evangelización, pero no lo creemos, no lo vivimos de corazón. Basta ver cuántos sacerdotes subimos al altar sin fe, sin una conciencia auténtica de lo que venimos a presentarle al Padre. Basta ver cuándo subimos al altar para darnos protagonismo a nosotros y para que aparezca el nombre nuestro y no el nombre de Cristo, la verdadera confesión de fe donde Cristo abiertamente puede manifestarse como el auténtico Mesías y el auténtico Salvador. Basta ver cómo la gente hoy depende de hombres, depende de instrumentos, depende de sacerdotes y no de Cristo, sumo y eterno sacerdote. A la gente parece que le moviera más el corazón cierta persona que Cristo mismo. A la gente parece que le moviera más los sentimientos ciertas personas que celebran los ritos que Cristo mismo en el sacrificio de la Eucaristía o en cada sagrario donde Él se encuentra presente. Pedro, por ejemplo, hoy, el Evangelio
en el Evangelio confiesa que Cristo es el Señor. Y en San Mateo claramente se nos presenta y el Señor le dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, porque es imposible que la inteligencia humana llegue a concebir a Cristo como el Mesías. Es imposible que la carne, los sentimientos de la carne, lleguen a descubrir este misterio. Esto solamente lo puede revelar el Padre a través del Espíritu, a quien pobre y sencillamente busca al Señor todos los días con un corazón contrito y humillado. Y Pedro descubre este gran misterio. Pedro se da cuenta de este grande misterio. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y cuando el Señor, después de esta confesión de fe, le revela cómo es que va a ejercer su mesianismo, cómo va a ejercer su ministerio sacerdotal, cómo va a ejercer su acción salvífica, que va a ser a través de la humillación, a través del desprecio, a través de la cruz, a través de la muerte, a través del ultraje, pues no le acomoda. El mismo que había confesado a Cristo como Mesías, ahora se convierte en un demonio que es opositor a esta forma de salvación. El Papa Benedicto Francisco, en la misa crismal, nos dijo el año pasado a los sacerdotes, nos alertó de 3 idolatrías que van entrando en la vida del ministerio sacerdotal. Y decía claramente el Papa, de una forma pedagógica como acostumbra hacerlo, de que estas 3 idolatrías suplantan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de las 3, yo quiero resaltar una que se ve con mucha claridad en estos tiempos, y es el pragmatismo cuantitativo. Al igual también habló del clericalismo, como esa figura del payaso que utiliza el cardenal Joseph Ratzinger, y que muchos sacerdotes somos actores de teatro, somos payasos de función en circo, y hemos convertido la liturgia y las celebraciones en eso, en una obra de teatro y en un circo. Pero bueno, el Papa habló también de eso, pero voy a detenerme en esta, que habló el Papa Francisco, del pragmatismo cuantitativo. Una enfermedad que no solamente está en el corazón de los sacerdotes, sino de muchos fieles. ¿Saben cómo muchos católicos hacen su discernimiento para identificar dónde está Dios y dónde no está? A través del pragmatismo cuantitativo. Y entonces, donde haya mucha tendencia, si un sacerdote tiene mucha tendencia en las redes sociales, de hecho ayer el Papa estuvo alertando sobre eso. Cuando un sacerdote tiene mucha tendencia, mucho número de seguidores, o un evangelizador, o un predicador, entonces la gente tiene como criterio de discernimiento concluir que allí está Dios. Si hay mucho espectáculo cuantitativo, pragmatismo, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, ese es el pragmatismo científico. Si hay mucho de eso, entonces allí está Dios. Y ayer nos decía la palabra de Dios que fueron solamente 8 de toda la universalidad mundial en el tiempo de en el tiempo de Noé. Solo 8 fueron fieles al Señor. Y siempre ha sido así. En la época de Abraham no habían 5 justos. Abraham era justo. Y siempre ha sido así. Ustedes se ponen a hacerle un seguimiento a la historia, toda la historia salvífica desde el acontecimiento bíblico de la palabra de Dios, que es lo que debemos escuchar. Y siempre Dios ha estado en lo pequeño, en lo sencillo y en lo poco. Bien lo decía el cardenal Joseph Ratzinger, que la iglesia del siglo XXI, ¿cómo describe la iglesia del siglo XXI? Dice que será una iglesia muy pequeña, muy reducida en número y en importancia
y en espacio político, porque no será una iglesia política, ni de los de derecha ni de los de izquierda, será la iglesia de la fe. Este pragmatismo cuantitativo es un veneno que está metido hoy en el corazón no solamente de muchos sacerdotes, sino de muchos católicos. Y qué pesar, porque van para el abismo, van para la perdición. Sigan midiendo y sigan utilizando esa medida como criterio de discernimiento para que vean a dónde van a llegar y cómo el pecado y el demonio se los arrastra y se los envuelve. Porque no es en lo pragmático, cuantitativamente hablando, en donde está el Señor. Precisamente hoy nos ayuda el Evangelio a eso. ¿Dónde está el Señor? Donde hay más pobreza, donde hay más sencillez, donde hay más persecución y sufrimiento por el nombre del Señor y por la fidelidad a la fe. Hoy son pocos los cristianos que deberían sentirse felices. Aquellos que están sufriendo y padeciendo por ser fieles a Cristo. Aquellos que hoy se tienen que ganar la etiqueta diaria y continua de ser exagerados, de ser fundamentalistas, de ser monjas, de ser monjes, porque van a un sagrario, porque buscan a Jesús en la Eucaristía. Ellos son los que tienen que sentirse consolados y levantar la cabeza, porque están buscando al que es y van detrás del que es. Hoy hay algunos que no son perseguidos por serle fieles a la palabra del Señor, sino por su corrompido corazón que se vendió y apostató de la verdad. Algunos cristianos católicos creen que están siendo perseguidos por ser fieles al Señor por su propia corrupción, por su propio pecado. Y eso no es persecución. Por lo menos esa no es la que trae el premio, la gloria, la corona de gloria que no se marchita. Esa trae castigo. Y castigo que se están engendrando por su propia desobediencia y rebeldía al Señor. ¿Quién es el cristiano fiel? Aquel que está más cerca de la cruz. No el que quiere apartarse de la cruz, como le pasó a Pedro ahorita acá. Yo recuerdo, me ha pasado varias veces, pero recuerdo ahorita un momento difícil que yo estaba viviendo en los casi 4 años de sacerdocio. Esto ha sido una revolución, ¿sí? Yo nunca me imaginé que la vida sacerdotal era así, pero ha sido una belleza, ¿sí? Porque yo he podido encontrar al Señor. Yo no sabía que... Yo de repente hablo y predico y no me doy cuenta de las consecuencias que esto trae, ¿sí? Pues alguien se dio cuenta de algunas consecuencias que esto iba a traer para mí. Padre, mejor no sigas hablando así, mejor bájale, mira, Padre, te necesitamos, tú eres un buen sacerdote, mejor baja. Eso que a mí me tratan de callar de muchas formas, ¿sí? Algunos que por amor, por preocupación y por cariño, y yo me acordé de esta cita de Pedro. Y yo pensé en mi interior y dije, esto, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios y como los hombres, ¿sí? Y si me van a hacer algo por predicar la palabra de Dios, y si me van a hacer algo por quererle ser fiel al Señor, yo todavía no soy fiel, pero quiero serle fiel al Señor. Y si me va a pasar algo dentro de la iglesia por someterme en obediencia a la voluntad de Dios, pues bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Tenemos el testimonio de muchos santos perseguidos dentro de la misma iglesia. San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo, pudo ejercer muy poco su ministerio sacerdotal porque le daban las licencias y volvían y se las quitaban. A San Bernardino de Siena le quitó las licencias para predicar y celebrar el mismo Papa. Por tratar de ser fiel al Señor, pues ¿qué podemos esperar en tiempos como estos, donde hoy, en la misma jerarquía, ya hay una desvirtuación muy grande de la fe? ¿Qué podemos esperar quienes queremos serle fieles al Señor de nuestros mismos hermanos cercanos? ¿Qué podemos esperar cuando el Papa Benedicto XVI dice que esta sociedad ya se está formulando su propio credo y muchos caminan por esta línea ideológica? ¿Qué podemos esperar? No podemos esperar nada contrario a lo que el Señor está diciendo en el Evangelio, que el Hijo del Hombre debe padecer, que debe morir,
que debe ser ultrajado, que debe ser despreciado. Y esto tiene que suceder en la iglesia. Cristo hoy vive su pasión en la iglesia. ¿Y en dónde lo vive? En aquellos cristianos que quieran ser fieles a Él, que quieran ser obedientes. Un católico que quiere ser fiel al Señor en tiempos como estos no puede esperar nada contrario. Ni espere la alabanza de los hombres, ni espere el reconocimiento de los hombres, ni espere los aplausos de los hombres, porque va por el lado contrario. Y ese es el camino que no es. Ese es el camino no católico, no cristiano, no evangélico, el camino que no corresponde a la fe y a la esperanza cristiana. Que a nosotros nos persigan por querer fieles al Señor, ser fieles al Señor, que nos traten de exagerados, que nos traten de fundamentalistas, que nos traten de rigoristas, que nos traten de moralistas, que nos traten de, yo no sé ni cuántos apelativos, ya he escuchado tantos que ya no me acuerdo, tantos, porque tienen una capacidad para inventarse una cantidad de cosas, son muchos los apelativos, que nos traten de todo eso, pues bendito sea el Señor. ¿Y cuál tiene que ser nuestra actitud? Siempre el amor. Nosotros no nos podemos cansar de orar por quienes nos persiguen. No nos podemos cansar de ofrecerles el perdón y el amor del Señor, porque son hijos del Señor, muy amados por Él. Y tenemos que hacerlo. Y con mayor fuerza tenemos que hacerlo, sobre todo en la Eucaristía. Nosotros no nos podemos cansar de rogar y de pedir por todos nuestros perseguidores. Yo todos los días, así no me lo pidan, les ofrezco el perdón y el amor del Señor y siempre los traigo a la Eucaristía. Cada que oro por los que debo orar, por los que tengo el deber de orar, ahí están en cada Eucaristía y en cada oración que puedo hacer, que puedo elevarle al Señor. Porque Dios nos mandó a nosotros, a los cristianos, a responder desde el amor, a responder desde el perdón, a responder desde la fe cristiana, como lo hizo Él. No podemos tener otra respuesta. El mal se vence a fuerza de bien. Y la gracia de Dios es suficiente, alcanza para perdonar no solamente a uno, sino a muchos y a todos los que necesiten perdón, sin que nosotros seamos perfectos, porque todos los días yo tengo que venir a la Eucaristía a pedirle perdón al Señor, pero sé que me perdona y acojo ese perdón con mucho amor. Yo no tengo que ir a postrarme delante de los hombres, gracias a Dios, para encontrar misericordia, sobre todo la misericordia que necesita mi corazón, que es la misericordia salvífica. Tengo que venir donde el Señor todos los días. Pues que esa profesión de fe, tú eres el Mesías, quede anclada profundamente en nuestro corazón y que no nos dejemos intimidar, apabullar absolutamente por nada ni por nadie. Que tampoco caigamos hoy en todas estas tendencias apóstatas que hay en la Iglesia, en la vida de muchos que dicen ser católicos, pero no lo son, que hoy están profesando al Mesías, pero que al ratico son unos completos demonios. Se convierten en instrumentos del demonio porque quieren apartarnos del camino que verdaderamente nos lleva a la gloria, y es el camino de la cruz, el camino de la persecución, el camino del ultraje. Que nadie nos aparte de eso. Y que todo, cuando veamos que llega la tentación de apartar a algún hermano de la cruz, de una la despreciemos, la rechacemos deliberadamente, porque eso no viene de Dios. El que quiere reinar con Cristo, tiene que morir con Cristo. El que quiere resucitar, tiene que padecer en la cruz. El que quiere parecerse a Jesús en la bienaventuranza eterna, tiene que vivir como Él vivió en esta tierra y andar por el mismo camino que anduvo el Señor. Y si no, no esperemos, no creamos que vamos a coronar el cielo así de fácil. Nos tocará, si morimos, sin identificarnos con ese camino, chupar muchísimo
purgatorio. No crean que la confesión es suficiente, aunque sí es una confesión con una contrición perfecta, que no es tan fácil llegar a eso, porque se llega a eso por un amor muy ardiente por el Señor. Podremos, a través de una confesión perfecta, llegar a un nivel alto de purificación. Pero si no nos identificamos con el Señor y con su camino, pues podemos escuchar esa expresión del Señor en el Evangelio: apártate de mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. La gente en la Iglesia Católica hoy no quiere cruz. No quiere cruz. Y esos están ya viciados por todas estas ideologías. En la cruz nosotros tenemos que aprender a encontrar la paz, la alegría, la fortaleza y el amor del Señor. Que la Virgen nos sostenga. Pedimos también la custodia de San José en este camino.